Seguramente muchos de nosotros crecimos viendo películas de Disney y algunos otros tuvieron la fortuna de visitar los parques. Y creo que hasta hoy en día es un gran referente tanto de frases, momentos inolvidables, como personajes que se han vuelto parte de nuestros días. Disney es, y me atrevo a decir que será por un largo tiempo, una de las empresas de entretenimiento más poderosas que habrá. Y a pesar de tantas y tantas películas, series, canciones, personajes que hemos visto a lo largo del tiempo, ¿alguna vez se han preguntado cómo se creó Disney? Hola, soy Alondra, bienvenidos a Detrás de lo Obvio. En este episodio vamos a recorrer la trayectoria de Disney, quién fue su creador, cómo creó Disney y alguna de sus películas más controversiales. Así que pónganse cómodos y vamos a comenzar. Walt Disney Animation Studios, mejor conocidos como los estudios Disney Brothers en sus inicios, marcó todo un precedente hasta convertirse en el estudio de animación más relevante y ha logrado cautivar a generaciones de todo el mundo. Walter Elias Disney nació el 5 de diciembre de 1901 en Chicago. Cuando era bebé, se trasladó junto a su familia a una granja cerca de Marceline, una pequeña ciudad en el estado de Missouri, y se cuenta que los paisajes de ahí le sirvieron de inspiración para diseñar la calle principal de Disneyland. Desde pequeño, a Walt le gustaba dibujar y pintar. Así que a tan solo sus 7 años de edad comenzó a vender sus bocetos a sus vecinos. Años después se mudaron a Kansas City debido a una enfermedad que contrajo su papá, quien comenzó a trabajar como repartidor de periódicos junto con sus 2 hijos, Roy y Walt. Así, a sus 15 años, Walt se convirtió en un repartidor de periódicos y vendedor de chucherías en una estación de ferrocarril. Mientras tanto, en la escuela participaba como historietista en el periódico del instituto y trataba temas políticos y enfocados en la Primera Guerra Mundial. A sus 16 años, Walt quiso participar en la guerra, pero como era menor de edad, pues terminó uniéndose a la Cruz Roja y fue conductor de ambulancias en Francia después de la Primera Guerra Mundial. Después de la guerra, Walt entró a trabajar como aprendiz en la agencia Pressman Rubin Commercial Art Studio, un estudio de arte comercial y agencia de publicidad situado en Kansas City. Ahí conoció a Ubby Iwerks, un animador estadounidense y técnico en efectos especiales, que pronto se convirtió en un gran amigo y con quien tiempo después fundaron la empresa Iwerks Disney Commercial Artists. Sin embargo, no funcionó del todo, pues Walt quería un empleo mucho más seguro, por lo que entró a trabajar al Kansas City Field Ad, una empresa pionera de animación publicitaria, y por supuesto convenció a sus nuevos jefes para que también contrataran a su amigo Iwerks. 2 años después, Walt fundó la empresa llamada Lou O'Graham Film y junto con la ayuda de Iwerks, Hugh Harman, Rudolph Ising, Carmen Maxwell y Fritz Freleng, se dedicó a hacer cortos como La Cenicienta, y El gato con botas. Sin embargo, el estudio contaba con bastante creatividad, pero no tenía suficiente dinero como para cubrir todos los gastos necesarios. Y según los archivos de Disney, el estudio quebró en 1923. Pero antes de cerrar, Walt hizo un corto experimental titulado Alice Wonderland, donde combinó animación con una niña real, un trabajo que sería clave para su futuro. Después del cierre, Walt se mudó a Hollywood para seguir con sus sueños. Sin embargo, no tuvo suerte al encontrar trabajo. Ese mismo año viajó a California para empezar de nuevo. Justo ahí vivía su hermano mayor, Roy O. Disney, quien trabajaba en un banco. Roy era completamente diferente a Walt. Era financiero y prudente, mientras que Walt era soñador y creativo. A pesar de ello, Roy fue quien convenció a Walt de que no podía trabajar solo y que necesitaba una empresa bien organizada. Así que Walt mostró el corto de Alice Wonderland a Margaret J. Winkler Pictures, una destacada compañía de distribución y producción cinematográfica de aquella época. Y por supuesto, la distribuidora aceptó comprar el corto. Y así, el 16 de octubre de 1923, Walt
y Roy firmaron el contrato para crear Disney Brothers Cartoon Studio. Este día es considerado oficialmente el nacimiento que hoy es de Walt Disney Company, y un año después se unió al estudio su amigo Iwerks. El estudio se encontraba en Hollywood, en la parte trasera de una oficina inmobiliaria. Tenía unos cuantos trabajadores, entre ellos Roy, Walt y Iwerks. Todo iba perfecto gracias a que Roy llevaba la parte financiera, mientras que Walt llevaba la parte creativa. El primer trabajo que realizaron dentro de su estudio fue Alice Wonderland, pues ya tenían el contrato con la distribuidora, así que tenían que darse prisa en crearlo. Y así nació la primera producción oficial del estudio, entre 1923 y 1927. La serie mostraba a una niña que entraba a un mundo animado. La actriz principal fue Virginia Davis, y se realizaron más de 50 cortos. Sin embargo, el estudio aún no era famoso. A mediados de los años 20, Walt empezó a pensar que Alice Comedies ya no era suficiente. La animación estaba cambiando y comenzaron a aparecer personajes animados más famosos como Félix el Gato, un icónico personaje animado de la era del cine mudo, conocido por su cuerpo negro, ojos blancos y sonrisa gigante, y por supuesto su bolsa mágica de trucos. Otro personaje famoso que estaba pegando muchísimo en esa época era Crazy Cat, una tira de prensa creada por George Herriman que se publicó en periódicos entre 1913 y 1944. Así que Walt quería crear un personaje completamente animado que pudiera competir con estos personajes, por lo que trabajó junto a su gran amigo y el mejor dibujante del estudio, Iwerks, y juntos comenzaron a diseñar un nuevo personaje. Para 1927, la distribuidora Winkler ya no quería más a Alice Comedies, así que el esposo de Winkler propuso crear una serie animada para Universal Pictures, ya que Universal en ese tiempo estaba interesado en crear un personaje original, y Walt aceptó. Pronto Walt y Iwerks diseñaron a Oswald the Lucky Rabbit, un conejo negro con orejas largas, muy expresivo, con una personalidad traviesa muy similar a la de Félix el Gato. El primer corto fue Trolley Troubles, un vagón en apuros, estrenado en 1927. La serie fue producida por Disney, pero distribuida por Universal, y así pronto se convirtió en el gran éxito del estudio, por lo que Universal les pidió más episodios. Para ese momento, el estudio Disney Brothers Studio por primera vez empezó a ganar dinero. Sin embargo, en 1928, Walt viajó a New York para renegociar el contrato, y ahí descubrió que Universal era dueño completo de Oswald, por lo que Mintz, una destacada firma de abogados estadounidenses, tenía los derechos y varios animadores se habían cambiado de estudio. Así que en pocas palabras, Mintz le dijo a Walt: o aceptas menos dinero o seguimos sin ti. A lo que Walt se negó. Este fatal episodio hizo que Walt tomara la decisión de nunca más volver a trabajar con personajes que no fueran suyos. Durante su viaje de regreso a California en tren, empezó a imaginar a un nuevo personaje. Pensó en varios animales, pero le gustó la idea de un ratón, porque en su estudio de Kansas City había ratones que veía mientras él dibujaba, y cuando Walt llegó a California, empezó a dibujar el personaje junto con su amigo. Según varias entrevistas de Walt, él quería llamarlo Mortimer Mouse, ya que el nombre le parecía elegante y un tanto gracioso. Pero cuando se lo contó a su esposa, Lillian Disney, ella no estuvo de acuerdo. Para ella, ese nombre sonaba muy serio y poco simpático para un personaje. Así que le sugirió el nombre de Mickey. A Walt le encantó y así nació el nombre definitivo, Mickey Mouse. La primera aparición de Mickey Mouse tuvo lugar el 15 de mayo de 1928, en la historia Plane Crazy, Loco por los aviones, un cortometraje mudo que muestra a Mickey construyendo un avión para impresionar a Minnie Mouse, con quien intenta coquetear forzosamente durante un vuelo caótico que termina en un accidente contra un árbol. Sin embargo, no logró despertar el interés con los distribuidores, ni tampoco obtuvieron éxito con su segundo corto, The Galloping Gaucho, el gaucho galopeante. Así que el estudio estaba otra vez en peligro. Así que Walt decidió hacer algo nuevo, usar sonido sincronizado, lo cual era bastante raro en caricaturas de esa época.
época. Así que para su tercer corto llamado Steamboat Willie, Barco de Vapor Willie, Walt agregó sonido sincronizado y de nuevo buscó distribuidores. Ahí apareció Pat Powers, un empresario dedicado a la animación en esa época. Powers aceptó distribuir el corto, ayudar con el sonido y firmar contrato con Disney. El corto se estrenó el 18 de noviembre de 1928 en el Colony Theater en Nueva York. Al público le encantó porque no habían visto nada igual. Ni caricaturas con sonido sincronizado, ni música coordinada con la animación, ni efectos cómicos con audio. La película se convirtió en un éxito total y Walt incorporó sonido a todas sus películas anteriores. A partir de entonces, Walt se encargó de los efectos vocales de sus primeros cortometrajes y fue la voz de Mickey Mouse hasta 1947. So, it's you, huh? Yeah, it's me, I guess. All alone without your dog. Yeah. Después del éxito de Steamboat Willie, Disney empezó a producir muchos cortos animados y crearon dos series principales: Mickey Mouse Cartoons, una serie de cortometrajes animados y protagonizados por el famoso ratón, y Silly Symphonies, una serie de cortometrajes animados que contaba con música sincronizada, emociones, historias más complejas y nuevos personajes. Y justo aquí fue donde aparecieron los personajes principales. El primero del grupo en aparecer fue Pluto, en 1930 en el corto The Chain Gang, que trataba de un perro policía que perseguía a Mickey. Aquí aún no era mascota de Mickey, no tenía personalidad definida y tampoco tenía nombre oficial, aunque en algunos documentos internos le llamaban Robert, pero el personaje gustó tanto que lo volvieron la mascota de Mickey. Luego apareció Goofy en 1932, en Mickey's Review. Al principio se llamaba Dippy Doo, después lo rediseñaron y se convirtió en Goofy. Era un personaje torpe, inocente y muy gracioso. Goofy logró que las historias fueran mucho más cómicas. Después apareció el pato Donald en 1934, en el corto The Wise Little Hen, de la serie de Silly Symphonies. Donald se volvió muy popular porque tenía mal carácter, gritaba, se enojaba y era mucho más humano que Mickey. En los años 30, Walt pensaba que los cortos no eran suficientes y quería hacer algo que nadie había hecho: una película animada larga, pues Walt quería contar historias más profundas, con emociones reales. Su idea era hacer una película animada completa, algo que nadie había logrado. Pero en Hollywood pensaban que era algo imposible, ya que creían que el público no aguantaría ver caricaturas animadas durante más de una hora. Pero Walt estaba dispuesto a arriesgarse. Así que eligió el cuento de Blancanieves, porque ya lo conocía desde niño y era una historia que contenía romance, miedo, humor, magia, villanos y un final feliz. Pero hacer una película larga era muy difícil. Disney tuvo que inventar técnicas nuevas, entre ellas la cámara multiplano, una herramienta de animación tradicional que utiliza múltiples capas de arte dispuestas a diferentes distancias de una cámara. Al mover estas capas a distintas velocidades, se crea una ilusión de profundidad tridimensional. Otra fue la animación más realista, donde los personajes debían moverse como personas. También hizo la actuación animada, donde los animadores estudiaban a actores reales y tuvo que conseguir a más artistas. La película empezó en 1934 y en el cuento original los enanos no tenían mucha personalidad, pero Walt decidió darles nombre y carácter. Esto hizo que la película fuera más divertida. Y así se estrenó el 21 de diciembre de 1937 en el Cathay Circle Theater en Hollywood. Con esta película, Walt demostró que los dibujos animados podían ser un género en sí mismos. Después del gran éxito de Blancanieves en 1937, Walt Disney quería demostrar que no había sido suerte, pues él quería hacer películas más complejas, con mejor animación, historias más profundas, personajes más reales y música más elaborada. Así que decidió hacer la película de Pinocho. La historia viene del libro italiano Las aventuras de Pinocho de 1883, del escritor Carlo Collodi. El cuento real era más cruel, pero Walt
quiso hacerlo más familiar y emotivo. Se estrenó en 1940 y fue una película mucho más costosa que Blancanieves. Sin embargo, no tuvo tanto éxito, pues por un lado, Europa estaba pasando por la Segunda Guerra Mundial, por lo que Disney perdió todo el mercadeo en Europa. Y al principio la película no ganó tanto dinero. Por eso después tuvieron que hacer Dumbo, que fue mucho más barata. A pesar de ello, con los años, Pinocho se volvió una de las mejores películas, pues en 1941 ganó los premios Oscars a Mejor Canción Original por la canción When You Wish Upon a Star y a Mejor Banda Sonora para el compositor Leigh Harline. Y así, Disney comenzó a crear películas con más temas profundos, como Fantasía de 1940, Bambi de 1942, Cenicienta de 1950 y La Bella Durmiente de 1959. Walt eligió cuentos clásicos porque no tenían derechos de autor. La gente ya conocía las historias, permitían emociones fuertes y tenían magia, romance y aventura. Sin duda, Walt Disney fue un hombre terco que luchó por sus sueños, pero sobre todo que nunca dejó de creer en sí mismo y lo demostró una y otra vez. Cuando una puerta se cerraba, otra se abría, pero el sueño no terminó aquí. Al cabo de un tiempo, a Walt se le ocurrió la idea de hacer un parque de atracciones. Así que esperen la segunda parte de este video, donde les platicaré toda la historia de la creación de los parques de Disney y la expansión a otros países. Muchas gracias por acompañarme a través de esta historia. Cuéntenme cuál ha sido su película favorita de Disney. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.